Estamos en el corto verano, nos acompaña esta noche Víctor Hugo Cárdenas, Jimmy Iturri. Estamos discutiendo, debatiendo, considerando, haciendo análisis respecto de lo que nos han dejado los resultados de las elecciones del domingo pasado. Estos resultados que han sorprendido a muchos, que a opositores les abre como que una luz de esperanza, queriendo ver un escenario desde sus más íntimos deseos, y desde el oficialismo señalan de que esto es una elección regional, que puede ser una alarma, pero tampoco para asustarse tanto. Jimmy, preguntarte de pronto, ¿cómo ves que toman los dirigentes del movimiento al socialismo los resultados de este domingo pasado? ¿Lo toman de manera sensata, de manera autocrítica, de manera soberbia? ¿Cómo sientes tú que ellos han asumido estos resultados? Hay de todo. Hay un grupo que dice, no, pero hemos ganado en la mayor parte de los municipios del país, lo cual es verdad. Y bueno, hay un cierto triunfalismo que esconde debajo de la alfombra los problemas. Hay los otros que dicen, se lo advertimos, porque dentro del MAS también había mucha disidencia con algunas candidaturas y demás. Y ahí está la pugna de qué se va a hacer. Creo que el más autocrítico ha sido el presidente cuando ha dicho que saluda que se vota contra la corrupción. Eso en sí mismo ya es un programa, ¿no? Y además define al candidato del propio masismo, porque dice hay que investigarlo. Y eso ya es una definición. Ahora, yo creo que... ¿No es un poco extemporánea esa, pero esa autocrítica? Totalmente. A Edgar Patán había que cambiarlo hace meses. Hubo la posibilidad de cambiarlo, el MAS no lo hizo, bueno, estos son los resultados. Pero creo que todavía hay mucho que discutir, mucho que debatir acerca de la forma de elegir, Ya el presidente como que se la veía venir y ya decía, antes de la elección, hemos fallado al elegir algunos candidatos, ¿no? La forma de elegir, ¿no? Y también el propio movimiento con la base, con la gente. Los aymaras están mandando un mensaje bien fuerte y bien claro, porque que Felipa Huanca pierda en Omasuyos, que el MAS pierde en Omasuyos, el centro del mundo aymara, finalmente el presidente es aymara, Álvaro García Linera estaba en el eje que se reclama catarista, etcétera, que pierda ahí, te está diciendo algo. Hay un descontento ahí. Si el MAS sabe leer lo que está diciendo la gente, volverá a potenciarse sin duda. Si no sabe leerlo, bueno, podría esto continuar siendo un problema. Quiero una cosita más a notar. Las encuestas no estaban tan mal, pese a que nadie cree en ellas, las encuestas ya mostraban esta tendencia y se ha comprobado en casi todos los casos. En La Paz las encuestas han acertado bastante bien. Y en otras partes y ganó Iván Canelas, ganó en Santa Cruz. Sí, es Cobija, la de Cobija y Chuquisaca, ¿no? Pero si tomamos 3 a 5% de error, bien, que es lo normal, yo creo que esta vez hay que reivindicar a las encuestas de diversas que se han publicado. Ahora, Jimmy está haciendo una referencia, dice, este es el mensaje desde el mundo aymara. En Bolivia manda lo aymara hoy en día. Pareciera que la lógica de la política es bastante aymara, y está bien, es parte del proceso de cambio. Pero, ¿y qué sucede en lugares como Yacuiba, como El Torno, como Quillacollo? Como propio Cobija. ¿No? Como el propio Cobija, donde pierden una alcaldía que estaba cantada, en Trinidad, aunque Trinidad y el Beni tienen su particularidad. ¿Por qué hay otros municipios sensibles en el país donde no está la lógica aymara, pero que también los pierde el MAS? Víctor Hugo. Sobre lo primero, sobre el uso y la moneda de lo aymara en un proceso electoral, yo creo que hay mucha tela que cortar en ello. En el caso de Felipa Huanca yo veo un anacronismo, es decir, una propuesta desfasada. El 2005 sonaba mejor, estaba mejor contextualizado una candidatura a la gobernación de personas como Felipa Huanca, con un discurso étnico, con una simbología indígena, aymara, una mujer de pollera a la gobernación, 2005, donde la relación colonial estaba en la agenda del día y la reivindicación indígena era la cuestión más importante. Pero ya después de 2 años de 2 gestiones, el TIPNIS, etcétera, hoy lo indígena no cuenta. Si ustedes se fijan, Félix Pazzi no utilizó la identidad indígena, el simbolismo indígena como parte de su discurso, de su simbología ni de su propuesta.
No lo usó. Pero sí lo hizo, ahí lo corto, don Víctor Hugo, pero sí lo hizo Soledad Chapetón. ¿Usted cree que después, o sea, yo estoy de acuerdo con usted que quizás el 2005 Felipa Huanca sin duda hubiera arrasado una gobernación, pero no sé si una Soledad Chapetón en el 2005 hubiera ganado una alcaldía. No, pero tampoco. Soledad Chapetón no tiene un discurso étnico. No tiene. El discurso de Soledad Chapetón es el discurso de la inmigrante indígena aymara a la ciudad, de la inmigrante exitosa. ¿A qué me refiero con discurso étnico? El canciller, por ejemplo. Él tiene un discurso étnico y una simbología étnica, pero en el gobierno es bastante marginal. El discurso predominante es nacionalista, desarrollista, al igual que todos los partidos. Si usted se fija en los programas de las alcaldías, de las gobernaciones, de todas las candidaturas, es un concurso de desarrollismo. Obrismo. Sí. Y si quieren, cementismo. ¿Dónde está el vivir bien? ¿Dónde está el Estado plurinacional traducido en departamentos y en municipios? No hay, no lo digo yo solamente, lo dice Boaventura de Sousa. En las últimas visitas sigue buscando dónde está el Estado plurinacional, dónde está la diversidad, dónde está la descolonización y el vivir bien. O sea, Soledad Chapetón no utilizó, el discurso étnico como su propuesta central. Discurso que Evo Morales lo utilizó en el 2005. Ojo, ese me parece un tema que hay que trabajarlo con todo cuidado. Yo no digo que no sea importante. Ahí es muy importante. Ahora, segundo matiz de este asunto. Un previo, sí, Víctor Hugo. Pero ahí Patxi da un paso adelante, lo dijo acá en el programa también, y dice que él propone que hay que poner fin a la confrontación entre clases y hay que lograr más bien su complementación entre lo aymara y entre el mundo blancoide, por señalar algo. Esto lo decimos de los 70. El movimiento catarista del cual soy parte, Jimmy lo recuerda, claro, lo hemos planteado. Pero la sensación en esta coyuntura, en ese momento... Sí, va por ahí. Va por ahí. Va por ahí. Ya no eso es lo que se requiere, ¿no? De ahí que la clase media le da un voto. Exactamente. Entonces ya es un discurso renovado. Ya no es, diríamos, ya no es un reduccionismo clasista, solo burgueses proletarios, ni un reduccionismo etnicista, indios versus blancos. Ahora es una convivencia entre todos. Y creo que Félix Patxi en ese sentido, y su discurso fue puntual, fue adecuado y fue pertinente. Cosa que la propuesta de Felipa Huanca no cumplió, por eso digo anacrónico. Segunda cosa, Felipa Huanca miraba más a las provincias, nunca logró mirar al alto y menos a la ciudad. Y para ser gobernadora tienes que mirar a las provincias, al alto y a la ciudad. Todos. A todos. El otro elemento importante que hay que tomar en cuenta en esto es el hecho siguiente. El Alto es una de las ciudades que en términos culturales enarbola mucho su identidad étnica, pero es una zona bien especial donde la economía de mercado está enraizada. Si para el lenguaje del actual gobierno hay una economía comunitaria en el Alto, yo diría no, lo que predomina es más economía de mercado. Es decir, oferta, demanda. Si hacemos caso al censo, Susana, Jorge, Jimmy, el 70% de la población boliviana vivimos en ciudades. Solo alrededor del 30% estamos en zonas rurales. Los indígenas de hoy ya no son solo rurales, somos urbanos. Esto cambia. Y alguien ha hecho un trabajo, un estudio de lectura, sistematización sobre lo indígena urbano, no solo en Bolivia, en América Latina, ahí estamos en pañales. Pero es un tema apasionante. O sea, el 2005 lo indígena significaba una cosa, hoy, después del TIPNI, significa otra cosa, sin decir que no sea importante. Y además, un desafío enorme. El MAS se ha fundado, recordemos, como una propuesta descolonizadora, donde no haya esta opresión de blancos, mestizos sobre indígenas, sino donde todos vivamos iguales. Siento que la Asamblea Constituyente volteó la tortilla. Ahora los privilegiados son indígenas, el resto aplastados y oprimidos. No dio la respuesta exacta. ¿Dónde está la propuesta descolonizadora? El MAS nació como una propuesta postcapitalista. 2 gestiones y estamos en el capitalismo más floreciente. Es decir, ¿dónde está la propuesta antineoliberal? Estamos en relaciones incluso de un capitalismo salvaje. Estoy pensando en el Chapare. Por tanto, en ese contexto hay que ubicarlo. Por eso creo yo que el voto masista está cuestionando no solamente a nombres, a candidatos, no solamente corrupción, sino una forma de gestión municipal. Además de ineficiente, dicen, pero
En el MAS, hemos estado en el MAS para hacer otra cosa, no hacer lo que otros partidos hacían. Y creo que los dirigentes del MAS tienen que leer estas señales. No hacerlo les va a llevar a peores complicaciones. Jimmy, ¿cuál sería desde tu perspectiva la reconfiguración que ahora mismo estuviera viviendo el MAS después de los resultados de las elecciones subnacionales? Dos precisiones antes. Evidentemente en el Alto hay una estructura de producción capitalista, pero adquiere formas comunitarias. Si llamas al compadre, a tus parientes, la estructura, para cuando haya que producir, 2 meses contratas un montón de amigos, etcétera, etcétera. Luego desaparece eso porque ya se ha entregado lo que tenías que producir. No es tan sencillo, no es capitalismo, ni capitalismo salvaje, ni capitalismo clásico. Ni capitalismo puro, digamos. Ni capitalismo puro. No. Tiene sí mucho de comunitario también, de la Pachamama, etcétera, etcétera. Bueno, la otra precisión es, también ha faltado tiempo en esta elección, es decir, ha sido una elección demasiado rápida, con partidos que ya habían gastado toda su plata en la elección nacional, y de verdad que el MAS ha dejado a muchos de sus candidatos ahí, arréglensela como puedan. Y el tiempo fue muy corto para conocer las propuestas. Y el tiempo fue muy corto, evidentemente Félix Pazzi tenía ventaja porque había sido conocido, ministro, había estado en la prefectura, etcétera, frente a una Felipa Quispe, a Felipa Huanca, que no tenía ese tiempo. Creo que se han hecho las cosas muy a prisa y que yo la admiro a Felipa, creo que ha sido una gran candidata y que con 6 meses en esto hubiera cambiado la cosa, pero bueno, eso podría ser que sí, podría ser que no. Lo que el MAS tiene que discutir muy importantemente es la formación de cuadros medios, la formación de líderes locales, porque claro, Gati Ribeiro tiene una gran ventaja, ha estado en Bolívar, en la selección nacional, ha ganado todo. Es el sueño de todo cobijeño. Todo hijo de Cobija quiere que su hijo sea un futbolista tan bueno como lo fue Gati Ribeiro. Y ahí, claro, es más conocido. Qué mal que estamos, ¿verdad? O sea... Bueno, no sé si mal o no, porque debe tener sus valores. Ahora, la formación de cuadros, la crítica de Jimmy es correcta, pero yo le ampliaría, no solo a los MAS, sino a todos los partidos. No, totalmente. Es decir, el caudillismo es también un pecado de los propios partidos. Los partidos predican democracia de boca afuera, pero internamente es todo lo contrario. Sí, una de las que pocas es un déficit, lecturas que hizo hábilmente Samuel Doria Medina es apuntar a Soledad Chapetón. Yo creo que Soledad Chapetón a estas alturas del partido ha reemplazado a Samuel por supuesto, Doria Medina pero Samuel Doria Medina la empujó bastante. Está bien, él no podía ser candidato en el Alto, ¿no? No, sin duda alguna, creo que identificó sus limitaciones y vio que era ella. Ahora, si el 19 tiene la misma lucidez, la misma claridad, quizás sea Soledad a la que te toque suceder a Samuel. Un apunte cultural sobre eso. Un dirigente del MAS en el Alto acusó a Soledad Chapetón, o más bien, criticó a ella diciéndole que no la vamos a ver porque a una Yanqui Milla no la podemos apoyar. Lo de Yanqui queda claro. Lo de Milla. En Aymara, Milla es una persona, mujer, no habilitada para ejercer cargos de autoridad. Una mujer soltera, una mujer casada de 20 años vale más que una mujer soltera de 30 años. O sea, el matrimonio de diferencia. O sea, las solteras son Emilias, no pueden ejercer cargos de autoridad. A eso se refería, ¿no? Pero para que vean que lo étnico no es tan determinante, eligen a una persona soltera. La misma crítica podía extenderse a Felipa Huanca, que también es soltera, o al propio presidente. Pero no son barreras, don Víctor, eso Soledad que el mismo presidente ya superó. Es más complejo. Es decir, tenemos un presidente indígena que abre pues una barrera definitivamente para que los indígenas empiecen a ocupar cargos públicos. Tenemos un presidente soltero, ¿no? Sí. Que además enarbola su solterío porque él se ha casado con el Estado, se dedica a trabajar con el Estado. Entonces, don Evo Morales ha roto varios de los cánones que nosotros teníamos aquí, culturales, políticos. Yo de verdad, no creo que Soledad Chapetón jamás hubiera logrado una alcaldía sin 10 años antes de Evo Morales. No, ciertamente. Ni Félix Pazzi, por supuesto. En el mundo aymara lo que se dice es, ¿y por qué los solteros no pueden? Pero ¿cómo va a gobernar una comunidad o algo más grande si ni su hogar puede gobernar? Y hoy día eso es importante. En varios círculos sí. En zonas donde está pero en el Alto, por ejemplo, no, ahora. Ya no. En el Alto, en zonas urbanas eso se debilita. Pero en algunos barrios de ciudades sí.
O en comunidades. Bueno, mucho más, en zonas rurales mucho Lo más. concreto es que Soledad Chapetón ganó. Así es. Reconfiguración, volvamos, reconfiguración del MAS, Jimmy. O sea, yo creo que el MAS debe leer primero, encontrar mayores vínculos de democracia interna, que creo que la hay, creo que existe, pero no todo lo que dicen los representantes y los dirigentes es lo que la gente quiere. Ese es un mensaje importante. Claro, nada es absoluto, ¿no? Tampoco es que no representen. A las bases, algunos los representan, otros no, pero sobre todo formación de liderazgos regionales. Esa es la gran tarea pendiente que a mí me parece que debe discutirse porque estás a 5 años y hay tiempo para esa formación de gente que salga desde las propias bases y después estructura misma. Tú ves que no hubo una estructura comunicacional sólida, además, como lo hubo para las elecciones del presidente Evo Morales, ¿no? Ahora no hubo. Cada quien se las arreglaba como podía, intentaba, traía. Han habido spots en esta campaña deleznables, spots que comunicacionalmente significaban lo contrario de lo que debían ser. Cuando yo vi, por ejemplo, a Guillermo Mendoza bailando solo con unas sillas atrás, decía, la gente debe pensar o que está solo o que está con tragos. Porque esto comunicacionalmente, ¿qué me quiere decir? Si nunca bailamos solos nosotros, menos Cuyahuada. Entonces, han habido errores, yo creo, de ese tipo, comunicacionales, que muestra que los partidos todavía no tienen una estructura adentro para ello. Ahora, cuando tú dices los partidos, hagamos también un poco de referencia a la oposición. La oposición es Unidad Nacional, la oposición es UD de Rubén Costas. Ya no hay una oposición, ya hay muchísimos opositores. ¿Cómo vemos a la oposición? No, yo comencé a hablar siempre de las oposiciones. Pero además las oposiciones... Que ya no son ni partidos, son agrupaciones ciudadanas. Hay de todo, hay de todo. Pero están muy focalizadas en 2 o 3 regiones, en 2 o 3 ciudades. Prácticamente todo el aparato de Doria Medina y su dinero y todo eso han trabajado sobre el alto. Incluso su candidata a gobernadora ha propuesto que se lleve toda la infraestructura de la gobernación al alto para tratar de tener ahí algo de votación, ¿no? Sol.bo ha trabajado sobre todo en La Paz, en la ciudad de La Paz, en la llamada Ollada. Y entonces, bueno, por supuesto Rubén en el oriente, en fin. Pero no hay, por un lado no ha salido una posición, una línea nacional. Yo creo que los demócratas lograron victorias importantes. Sin embargo, no hay una trascendencia nacional, uno, y todos los caudillos son pares. Por lo menos hay 5 posibles candidatos del 19, todos son pares, lo que a mí me lleva a pensar que se va a repetir lo del año pasado, que no puedan llegar a una unidad. ¿Cómo ve a la oposición, Víctor Hugo? Comparto esto de las oposiciones, hay variadas, y además locales y regionales. Eso tiene una virtud, pero también tiene un defecto. La virtud es de que así debe ser la presencia política a nivel de departamentos y municipios. No se puede homogeneizar. El diseño democrático es para captar la diversidad. Democracia es diversidad, pluralidad. Y cuando existen autoridades municipales de diversos partidos y los propios consejos municipales son de varios partidos, está muy bien. El problema que tenemos en Bolivia es poder concertar, acordar. Somos campeones para ponernos piedras y no acordar, no hacer pactos. Entendemos la negociación como claudicación o como imposición. Tenemos poca cultura democrática. Y lo mismo en los departamentos. Una pésima noticia que leí estos días, entre ayer y hoy, es dirigentes del MAS diciendo vamos a aislar a Soledad Chapetón. No, pues, es un discurso autoritario, parte de esta democracia caudillista que estamos criticando. Las organizaciones sociales han trabajado con una autoridad. El voto popular ha dicho hay otra autoridad. Tienen que ponerse de acuerdo con la nueva autoridad. Esto debería ser algo normal y en Bolivia es traumático, ¿no? Ahora, no sabemos administrar nuestras diferencias. Creemos que porque uno es opositor, porque otro es oficialista, no está lo que diga y lo que haga es altamente sospechoso. Entonces, nos falta cultura democrática. En formación de cuadros, yo ampliaría otra vez el consejo, la recomendación a todos los partidos. Una de mis actividades profesionales es justamente trabajar en formación de cuadros. Y les puedo decir, no todos los partidos con reconocimiento del Tribunal Superior Electoral tienen esta actividad. Son muy pocos. Y lo puedo decir por
trabajo y testimonio directo, son muy pocos. Y los que hacen continuamente, más pocos todavía. Lo hacen muy esporádicamente y eso hace muchísima falta. Jimmy. ¿Querías decir algo? Sí, quería anotar que no solamente es antidemocrático querer aislar a los ganadores, sino es bastante tonto. Porque si tienen más del 50%, cuidado que los que busquen aislar terminen aislados. Más bien yo creo que una política de confrontación muy directa contra quienes han tenido la mayoría del voto, por lo menos en este primer año y en el segundo año, lo que va a llevar es a afianzar a esa gente que, bien o mal, por lo que sea, ha decidido apoyarlos y votar. Si la política no es solamente agarrar y enfrentarse, hay que saber concertar y hay que saber encontrar en este juego de ajedrez qué piezas vas comiendo y qué piezas vas otorgando. Ahora, aquí este desafío es bien difícil, Jimmy. No sé si vamos a estar de acuerdo, pero el diseño constitucional, la ley marco de autonomías, no favorece una concertación, gobierno central, gobernaciones y municipios. Lo que favorece es un centralismo. Es decir, la decisión está en el gobierno central, no se impone a las gobernaciones y a los municipios. Eso es terrible. Es decir, no, esto que plantea Jimmy, yo estoy de acuerdo, en una relación del Estado nacional, departamental y local, no es posible por diseño institucional. El presidente de muy buena fe dijo, en el Alto, ¿con qué cara Soledad Chapetón o Samuel Doria Medina me van a pedir dinero del Bolivia Cambia Evo Cumple porque ellos lo han criticado? ¿Qué está diciendo en el fondo? Que el uso de recursos de inversión, que es plata de todos los bolivianos, debería canalizarse por gobierno central, departamentos, gobernaciones y municipios. No debería haber instituciones como el Bolivia Cambia Evo Cumple, donde el presidente decide a su gusto y sabor, por su capricho, a quién dar, a quién no dar. Esto rompe institucionalidad democrática. Pero ojo, ahí estamos viviendo. Por eso va a ser bien difícil ponerse de acuerdo. Va a ser bien difícil, pero en el Bolivia Cambia Evo Cumple hemos visto muchísimas experiencias donde el presidente ha trabajado con alcaldías opositoras. Es el caso de Tarija, por ejemplo. Negromontes ha tenido Bolivia Cambia Evo Cumple. Es decir, yo no creo que ya el momento de la gestión vaya a ser tan difícil. Tenemos 10 años de experiencia donde lo que se ha demostrado es que existe la gestión. Es que más allá de la votación y de que uno puede compartir o no estas declaraciones que han habido en campaña de que si se va a trabajar, no se va a trabajar, en los hechos creo que en el G77... Es decir, tú, Susana, ¿estás de acuerdo con que los presidentes, sea Evo Morales o cualquier otro, tengan programas como Bolivia Cambia Evo Cumple? No, lo que quiero decir, don Víctor Hugo, es que creo que para el bienestar social, tanto al presidente como al alcalde opositor, no les queda otra que trabajar juntos. Eso es resignación. Ahora, nos tenemos que ir a un corte, Jorge. Previo al corte, sí. Es real que los acuerdos y las concertaciones van a ser difíciles. Sí. La realidad nuestra de Bolivia es que el Estado y el poder en su subconsciente se resisten a las autonomías, porque una vez instalado en el poder, cualquiera, una vez instalado en el poder, la autonomía te resta poder. Sí. Y el Estado se resiste a aquello. De hecho, las autonomías no surgen como una iniciativa del proceso de cambio, sino surgen casi como una concesión cuando la lucha alcanzaba sus mayores picos. Pero una de las preguntas que nosotros le hacíamos aquí al ministro de Autonomías cuando estuvo en el programa, a mí una cosa que me llamó profundamente la atención es que las cartas orgánicas no estén listas. Es decir, que el departamento de Santa Cruz, que ha sido el departamento que ha llevado como bandera hacia adelante todo el tema de la autonomía, del proceso autonómico, Tarija, etcétera, etcétera, no tengan hasta la fecha lista sus cartas autonómicas, pese a que ya a finales de junio va a haber un referéndum. Pero digo, han pasado un montón de años, ¿no?, donde estás en una lucha enardecida por las autonomías, y ¿dónde está el momento que sientas el documento y estableces que esa autonomía se haga real? En ese referéndum de junio no está Santa Cruz. No está porque todavía no ha llevado a la a Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Y ahora... Su carta no ha pasado los filtros. Claro, no ha pasado los filtros y todavía es que no la tienen. No la han aprobado. Dicen que no, entre otras cosas, para que Percy pueda ser, para que Rubén Costas pueda ser candidato, pero porque la primera decía claramente que no había reelección. Pero exactamente. Rubén Costas va a tener que concertar, no tiene mayoría, no tiene los 2/3, va a tener que concertar con los indígenas o con el MAS dentro de esa asamblea para hacer todavía, o sea, les queda un largo camino que ya ha recorrido La Paz, Cochabamba, Chuquisaca. Jorge, tienes razón, le conceden 2 palabras,
la preferencia por el centralismo que para la autonomía. Las derechas bolivianas, los centros y las izquierdas bolivianas somos centralistas, no somos autonomistas. Y el debate de la autonomía hoy, tanto de parte del gobierno como de los que enarbolaban autonomías regionales, se pararon. Se ha parado. Porque era arma de lucha como política, una suerte no era de un algo discurso político. de convicción. Exactamente. ¿De acuerdo? Nos vamos a un corte. En un acuerdo, nos vamos a un corte.